Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Librería Maranata. Mi nombre es Omar Joaquín y el día de hoy estamos agradecidos por la editorial Origen, que nos permite tener con nosotros a José Luis Navajo, autor del libro de El Pastor. Así que sean bienvenidos a una transmisión más. Y pues el día de hoy tenemos a querido autor y también pastor, José Luis Navajo. Es un gusto saludarle, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yo estoy muy emocionado, la verdad. Y pues el día de hoy estaremos compartiendo una de las novedades de parte de Editorial Origen, que es el de El Pastor. Omar, muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Gracias al Ministerio Librerías Maranata por la buena labor que hacéis en la difusión de la literatura con valores y con principios. Es un privilegio estar con vosotros. Pues muchas gracias, hermano. Y es un privilegio tener sus libros en nuestros estantes y que sean de bendición tanto a los pastores como a el pueblo en general del pueblo de Dios. ¿Usted podría decir que son alegóricos sus libros, hermano? Sí, probablemente sí, aunque hay un rasgo que es común a la práctica totalidad de los libros que he escrito, y es que están basados en hechos reales, en historias reales. Con frecuencia tomo un acontecimiento, algo que me cautiva, algo que veo, que he vivido, que alguien ha vivido, me documento y entonces lo escribo. Pero definitivamente el libro del Pastor creo que merece ser catalogado como una alegoría que nos traslada casi a los tiempos previos al nacimiento de Jesús y que muestra la vida de un pastor de ovejas, y en ese sentido tomo esa figura para trasladarla a la labor pastoral que no solamente los pastores ordenados oficialmente realizamos, sino todas las personas en alguna medida. Me gustó mucho la enseñanza en el aspecto de cómo era la deuda en la cultura judía, ¿no? Yo creo que así es también una representación en la vida cristiana, ¿no? Nosotros somos adoptados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y somos llamados ahora hijos, ¿no? Así es. Es muy interesante ver cómo efectivamente esta figura del deudor, luego Jesús la utiliza en una de sus parábolas cuando habla de una persona que debe una auténtica fortuna y sin embargo a él, al que debe una auténtica fortuna, el acreedor le perdona. Sin embargo, luego a ese hombre le deben una miseria, un poquito de dinero, y él no tiene misericordia. Efectivamente, el libro El Pastor nace con esa imagen, la de una familia que debe dinero y según la ley tienen que ponerse a servir a aquel a quien deben dinero. Pero como muy bien has dicho, Omar, esta persona los toma no como esclavos, aunque los toma como siervos, sirvientes, pero los trata como a una familia, y en concreto al protagonista, a Yasser, lo adopta casi como su hijo. Lo que me gusta del personaje principal es de que él está decidido, tiene esta convicción de que él quiere ser un pastor, ¿no? Correcto. Y aquí tomamos la alegoría de que pues Jesús deja el trono, deja el cielo para ser un pastor, ¿no? Entonces, igualmente aquí el personaje, él deja
la riqueza, deja toda la comodidad para ser pastor, ¿no? Así es. De hecho, el subtítulo del libro lo dice bien claramente: le ofrecieron el palacio, escogió el redil. Yasser, este jovencito, tenía un clarísimo llamado en su corazón. Él amaba la labor de pastorear. Y mira, todos, como bien has dicho, todos tenemos un llamado, un propósito en la vida. Todos hemos sido sellados por Dios para un propósito definido. Y cada uno de nosotros será feliz en la medida en que está en el centro de la voluntad de Dios. Para Yasser querían darle lujos, querían darle riquezas, pero su corazón, por lo que latía, era por apacentar el ganado. De ese modo, cada uno de nosotros podemos perseguir 1000 cosas en la vida, pero donde encontraremos la felicidad auténtica es en el centro del propósito de Dios. Ya puede ser esa labor la más humilde, la más sencilla. Si estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, seremos realmente felices. Muchas veces pensamos, me gustaría tener un llamado más alto, más grande. A veces nos sentimos demasiado atraídos por los ministerios visibles, por aquellos que funcionan bajo los focos, bajo el aplauso, bajo el reconocimiento. Pero hay ministerios invisibles, ministerios que se desarrollan en el anonimato y que realmente son tan importantes, tan fundamentales. Alguien me dijo: es que yo solo sirvo para orar. Y yo le dije: ¿qué me has dicho? ¿Me has dicho que sirves para orar? Por lo que más quieras, ponte a hacerlo de inmediato, porque necesitamos ese tipo de personas, personas que intercedan, personas que llamen a las puertas del cielo para pedir bendición sobre la tierra. Así que a veces las cosas más sencillas son las cosas más necesarias y más importantes. Y tomando un poquito el contexto del libro, yo lo sentí que lo dividió así como que por los versículos del Salmo 23, porque el libro está basado en el Salmo 23. Así es, el libro El Pastor en realidad es un viaje a las entrañas, al corazón del Salmo 23. Lo que busco es desarrollar ese salmo acompañando a un pastor de ganado. A la vez que estamos pastoreando con él, estamos entrando en la riqueza de ese bellísimo salmo. El Salmo 23 es una auténtica joya de la literatura universal. Es probablemente una pieza literaria que todos, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, todos conocen. Y hay una riqueza enorme. Así que por eso casi cada capítulo está basado en una parte de ese salmo. Comenzamos con Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que en esa parte podemos ver que Dios proveyó para esta familia y nunca les faltó nada, ¿no? Yo creo que Dios siempre tiene el cuidado, aunque a veces no lo veamos, o a veces sí lo vemos, pero no somos tan sensibles para apreciar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Que nos da. Correcto. Hay que entender algo. Dios no es un Dios que se ocupe de complacer caprichos, pero sí de cubrir necesidades. Entonces no significa que todo lo que yo quiero lo voy a recibir, pero todo lo que yo necesito, Él me lo va a dar. Porque Él es un padre, y como padre, yo soy padre de 2 hijas, y no siempre di a mis hijas todo lo que querían, pero sí les di lo que necesitaban. Y pudiera ser que mi hija pensase: qué malo es papá, que no me da todo lo que le pido. A veces el hecho de que Dios no nos dé todo lo que pedimos significa que nos ama. Cuando hay un proverbio, no recuerdo, no es proverbio de Salomón, sino un dicho popular que dice: cuando los dioses quieren castigar a los humanos, les conceden todas sus peticiones. A veces el silencio de Dios, el hecho de que Dios parece que no nos da algo, es una muestra de que nos ama, porque si nos diera lo que estamos pidiendo, eso nos perjudicaría. Pero Él nos cuida como un pastor y como un padre. Sí, eso es algo grandioso, ¿no? Que podemos estar confiados de que Él va a tener el cuidado de nosotros. Y
Entonces, tocando un poquito más el libro, pues la primera parte es como la introducción de los personajes y que el contexto histórico de la deuda. Posteriormente, pues es adoptado bueno, los adoptan como familia. Y lo impresionante es cómo hace la comparación de las ovejas con nosotros, ¿no? Y algo interesante es el proceso de cuando menciona la Biblia de unges mi cabeza con aceite. Pero ¿qué tienen que ver las ovejas con el aceite, no? Hice una labor de documentación muy, muy profunda. Dediqué muchos meses a investigar las técnicas de pastoreo. Debo decir además que mis suegros, los padres de mi esposa, fueron durante muchísimos años pastores de ganado. Entonces, gran parte de la documentación para este libro la obtuve escuchando a mis suegros y escuchando a pastores reales. Y es por eso que se descubren muchas técnicas, muchas prácticas, entre ellas la de ungir la cabeza. Se ungía la cabeza de las ovejas precisamente para evitar que enfermaran, porque el enemigo más feroz de una oveja, el enemigo más feroz, no es el león ni es el toro, sino que es una sencilla mosca. Una mosca que se introduce en los orificios nasales, que llega hasta el cerebro de la oveja, y allí deposita huevecillos. Pasando el tiempo, esos huevecillos eclosionan y nacen unas larvas que se convierten en moscas. Y esas moscas comienzan a revolotear en la cavidad craneal de la oveja y la vuelven loca. La vuelven loca. Así que la manera de evitar que esa infección se produjera era ungir la cabeza de la oveja con una mezcla que hacía el pastor, una mezcla de aceite y azufre. Cuando ungían la cabeza de la oveja, eso alejaba esa infección. Por eso es que el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. Hay que entender que cuando la oveja estaba infectada, esa oveja, como he dicho ya, se volvía loca. Pero fíjate, ocurría que el pastor llevaba a su rebaño a las mejores praderas, a los mejores pastos. Todas las ovejas eran apacentadas tranquilamente, pero la oveja que tenía esa infección, la mosca en la cabeza, no podía parar, no podía alimentarse. Corría para arriba y para abajo. Luego les llevaba a abrevarse, a beber en aguas cristalinas. Todas se abrevaban, bebían, pero aquella oveja infectada no podía parar, seguía corriendo para arriba y para abajo. Esa oveja golpeaba su cabeza contra las vallas del redil, con su cabeza golpeaba a sus compañeras de rebaño. Y la pregunta es, ¿les golpeaba a sus compañeras porque era mala esa oveja? No, sino golpeaba porque con esos golpes quería matar eso que tenía aquí adentro. Es muy importante que quienes nos escuchan consideren, a veces tenemos delante la mejor comida, tenemos delante la mejor cama, tenemos una familia maravillosa, lo tenemos casi todo, pero hay algo aquí que nos robó la paz, algún pensamiento, algún daño del pasado, algún error que cometimos que nos robó la paz y no nos deja disfrutar. Tenemos comida, pero no tenemos apetito. Tenemos la mejor cama, pero perdimos el sueño. ¿Cuál es la clave? La clave es ir junto al pastor. Él ungirá con su aceite nuestra mente. Él nos llenará de paz. Esa es la clave que intento transmitir en esta alegoría del pastor. Esa es la clave. Sí es importante, yo creo que acercarnos a Él, ¿no? Y pedirle que nos llene de su paz, ¿no? Y que nos, ahora sí, nos unja, ¿no? Con su presencia. Fíjate, Omar, que en el libro también explico la tremenda similitud, el tremendo parecido que hay entre el comportamiento de las ovejas y el ser humano. Por eso es que la Biblia 500 veces, 500, nos compara con la oveja, porque hay un gran parecido. Dentro de ese parecido está que la oveja tiene la capacidad de recordar durante muchos años algún hecho doloroso. Cuando la oveja se siente amenazada, cuando la oveja experimenta algún tipo de trauma, lo graba, lo archiva
en su disco duro y lo recuerda durante años. En eso el ser humano también es muy parecido. A veces hemos vivido algo que nos hicieron o algo que hicimos, algún error que cometimos y estamos recordándolo durante años, torturándonos a nosotros mismos. Es importante entender que a veces lo más sabio que podemos hacer es olvidar, pedir a Dios que nos ayude a olvidar el daño que nos hicieron y olvidar también los errores que nosotros cometimos, porque eso nos resta la paz. Alguien dijo que las dos emociones más tóxicas que existen son las dos R's, el rencor y el remordimiento. El rencor es guardar memoria del daño que me hicieron y el remordimiento es guardar memoria del daño que yo hice. Esas dos emociones son tóxicas, nos pueden llegar a matar emocionalmente. Y la clave para vencer esas dos R's está en las dos P's, perdonar y perdonarme. Perdonar a quien me hirió y perdonarme a mí mismo por los errores que hice. Y eso lo conseguimos mediante esa unción que menciono en el libro, cuando Él unge nuestra cabeza con su paz, con su presencia. Es muy importante. ¿Cómo podemos de que los pastores puedan identificarse con este libro? Y no, a lo mejor no solamente los pastores, sino cada persona que le llegue este libro a sus manos le podría ayudar. Sí, mira, cuando escribí este libro, no lo escribí precisamente pensando en un material solo para pastores, definitivamente no. Por ejemplo, hay otros libros que escribí como Lunes con mi viejo pastor o Desde la sala de espera de mi viejo pastor. Probablemente ese libro va más orientado al liderazgo eclesial, pero este libro, El Pastor, busca ser un libro que, por un lado, nos inspire a amar más la Biblia, nos inspire también a confiar más en Dios como nuestro pastor. Este libro está escrito pensando, por ejemplo, en aquel hombre o mujer que está atravesando un momento duro en la vida. Poder encontrar en Dios el pastor que le guía en el valle de sombra de muerte. Está pensado también en aquellos que están disfrutando de lo mejor de la vida, que puedan entender que no hay que enamorarse de la provisión de Dios, sino del Dios que me da la provisión. Porque, por ejemplo, los 3 primeros versículos del Salmo 23 describen la primavera, esa etapa en la que todo va bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es decir, todo lo tengo, todo. Así que este libro está pensado no solo para quienes sufren, que también, pero para quienes gozan del mejor momento de la vida. Poder descubrir a Dios en el mejor momento de la vida también. En definitiva, creo que todos y todas se van a identificar. Además, en esta novela, lo habrás podido comprobar, he incorporado algunos giros de suspenso, de intriga, y finalmente, y no quiero desvelarlo, porque no quiero hacer spoiler, terminan con un final bastante inesperado, pero que creo que va a hacer sonreír a quienes lo lean. Sí. Pero sí, es un giro, la verdad no me esperaba. Eso es que creo que no solo los pastores o los líderes van a identificarse, sino cualquiera que lo lea. Sí. ¿Y usted, hermano, qué piensa acerca de la importancia de las novelas en la literatura cristiana? Yo siento que aquí en México no es tan importante, en cambio a otros países. Pues mira, creo que la novela es una manera magnífica de poder aprender y de poder crecer. Un libro de ficción, la novela, es una forma de llegar a personas que no se sienten tan cerca de la lectura y que otro tipo de narrativa tal vez les puede resultar aburrido.
Este libro, El Pastor, es el libro número 31 de los que he podido publicar. De los 31 libros, solo uno es ensayo. 30 son novela. Pero son novela, como digo, basada en hechos reales, pero que a lo largo del desarrollo de la historia voy dejando caer principios. Por ejemplo, escribí un libro y precisamente bajo el mismo sello, Origen, Cadáver de impecable apariencia. Este libro aborda la temática, la importancia de la fidelidad, de la restauración, la importancia de crear equipo para mantenerse íntegro. Eso lo podría haber desarrollado mediante ensayo. Un capítulo, por ejemplo, lo que es el pecado, la caída. Otro capítulo, cómo una persona puede ser restaurada. Otro capítulo, cómo prevenir la caída. Sin embargo, me parece que si yo incorporo al lector en un viaje que tenga momentos de pasión, momentos de alegría, momentos de intriga, si yo incorporo al lector en ese viaje y a lo largo del viaje voy depositando los principios, es más fácil que los asimile que si lo pongo de manera en formato de estudio bíblico. Hay personas que aman tanto la lectura que van a leer apologética, exégesis, hermenéutica, pero luego hay un sector que necesita que lo cautives con una historia para que reciba esos principios. Yo escribo fundamentalmente para ese público que necesita entrar en un viaje, y por eso busco que cada capítulo termine con una tensión suficiente para obligarle casi a ir al siguiente capítulo. Y de ese modo le llevo hasta el final del viaje. Ahora quiero decir, respeto profundamente a quienes escriben cualquier otro tipo de libro. Yo aquí a mi izquierda justamente tengo cientos de libros que he leído. Muchos de ellos no son novela, pero otros son novela. Entonces, creo que el mundo en Hispanoamérica, en Latinoamérica, se está abriendo cada vez más al libro de ficción. Y me parece que es una forma, insisto, de hacer que los no lectores se apasionen con la lectura. Ese es mi punto de vista. Ok, hermano. Yo inicié con mis lecturas con una novela. La primera novela que me regalaron de niño fue Charlie y la fábrica de chocolates. De Willy Wonka. Exacto. Y de ahí pues yo me fui enamorando de las novelas hasta que conocí el sector de, ahora sí, novelas cristianas, y de ahí me fui yo enamorando poco a poco de estas lecturas. Y lo que siempre me ha gustado yo siempre percato un sello en sus libros. Uno, que trae lo de siempre tener un mentor. Casi todas las novelas que yo he leído siempre maneja el mentor y siempre da perlas ahí escondiditas para ayudarnos a seguir creciendo, a no desanimarnos. Y sobre todo, yo creo que todo lo que centra cada uno de sus libros es la cruz, y el que todos podamos llegar directamente a la cruz y dejarnos rendirnos ante ella, porque sin ella yo creo que no podemos seguir adelante. Entonces, es un sello que me gusta y que siempre puedo ver en cada uno de sus libros. Sí, es cierto. Y yo mismo muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué siempre parece que recurro a lo mismo? Por ejemplo, el libro que mencioné antes, Lunes con mi viejo pastor, está El mentor, que es el viejo pastor. Luego está El contador de historias, es otro libro. Está Sela, que es el mentor. En Cadáver de impecable apariencia está el mentor también, Andrés, en este caso. Y en este caso del pastor está Obed. Obed es el capataz, el que va guiando al jovencito pastor. Mira, he descubierto que todos, absolutamente todos, necesitamos tener, por un lado, compañeros, es decir, personas que
que estén a nuestro nivel, personas que se apasionan por lo mismo que nosotros, con las que podemos compartir, a las que podemos abrir el corazón y ser honestos, es decir, amigos. Pero luego todos necesitamos tener un padre o una madre espiritual. He podido comprobar, llevo 45 años en el pastorado, y como pastor he podido comprobar que la orfandad ministerial mata, que cuando estoy solo, estoy en mala compañía. Y necesitamos personas a las que escuchar y con las que crecer, es decir, no solo amigos con los que compartir, sino luego tener por encima robles veteranos que nos amparen a su sombra, que nos protejan. Y como alguien dijo en una ocasión, no te fíes demasiado de las palabras de un hombre que no tenga cicatrices. Necesitamos esos veteranos del ejército de Dios que tienen cicatrices, que tienen heridas de guerra, y para mí son tan necesarios que por eso los incorporo en casi todos mis libros. Así es. Sí, hermano, pues para a lo mejor ir cerrando esta pequeña entrevista y tocando el tema anterior de cada uno de sus libros y el sello que tiene usted, ¿qué podría compartir con nuestro público para que ellos puedan animarse y conocer cada una de sus obras que tenemos aquí en Librería Maranata? Pues gracias, Omar. Mira, decirle simplemente que para mí escribir no es una profesión. Escribir es una clarísima vocación. No escribo para que me lean. Por favor, no pienses que esto suena a prepotencia o a soberbia. No, yo no escribo para que me lean. Escribo porque necesito escribir. Como alguien dijo, el arte no vale por lo que te pagan por hacerlo, sino por lo que sientes al hacerlo. Así que he podido comprobar que en cada una de las páginas que escribo, lo que hago es volcar mi alma. Debo decir también que mi escritorio, aquí donde estamos hablando ahora mismo, es donde escribo normalmente. Mi escritorio y mi rincón de oración están muy próximos. Aquí al lado están los almohadones sobre los que me arrodillo para orar. Y descubro 1000 veces, que mientras escribo de pronto soy empujado a esos almohadones para orar. Y otras veces mientras estoy orando de los almohadones soy empujado a la silla de escritor. Así que intento, por un lado, que lo que escribo tenga aroma de corazón, porque lo escribo con el corazón, pero sobre todo busco que lo que escribo tenga aroma de Dios, porque pido a Dios que esté implicado en la escritura. Necesito humedecer, empapar cada día la pluma en el corazón de Dios y con esa tinta escribir. Entonces confío en que lo que sale del corazón llegue al corazón y lo que brota del corazón de Dios llegue al espíritu de las personas, porque es ahí donde se producen los cambios. Lo que sí quiero decir es que a cualquiera que me dedica una parte de su vida a leer mis obras le estoy inmensamente agradecido. Valoro mucho. Por eso es que cualquiera de los lectores que me escriben siempre obtienen una respuesta personal. A aquellos que me escriben les respondo personalmente. Si alguien me regala 1 minuto de su vida, merece una parte de la mía también. Así que amo a mis lectores y deseo de todo corazón que sean bendecidos en mis obras. Muchas gracias, hermano José Luis Navajo. Créame que es de bendición lo que nos deja plasmado en estas hojas. Y pues gracias también a la editorial Origen, que le da la oportunidad, ¿no?, de poder seguir imprimiendo y distribuyendo estas palabras que vienen del cielo para alimentar nuestros corazones. Y pues de igual manera agradecemos a todas las personas que nos han o nos están viendo el día de hoy, y pues es un gran honor tenerlo aquí, hermano. Así, hermano.
Un abrazo enorme y de verdad gracias por este tiempo y de nuevo gracias por la labor que hacéis tan hermosa difundiendo la literatura. Muchas gracias, hermano. Y pues para finalizar, pues queremos invitar a todo nuestro público que pues nos sigan en nuestras redes sociales como Librería Maranata MX. También estamos difundiendo este video en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y donde pueden encontrar nuestras novedades como El Pastor de José Luis Navajo, entre otros títulos, y nuestros eventos. Pues nos despedimos, fue un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes y bendiciones. Bendiciones.